Hola, me llamo José y soy psicólogo y estoy especializado en igualdad, violencia de género y empoderamiento femenino. Y desde la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Montemayor se os ha facilitado un folleto bajo el título Cómo dejar de ser machista y ser un hombre del siglo XXI en 4 pasos. Puede que estés pensando que esto es un rollo, que no va contigo o cualquier cosa de esta, pero la verdad es que esto te interesa más de lo que te crees. Pero para ver el valor que tiene eso de ser un hombre del siglo XXI, creo que quizás habría que empezar por definir eso de masculinidad, o ser hombre, Vamos a ver un poquito de estas cuestiones. Cuando yo tengo alguna duda o cuando quiero empezar a trabajar sobre algún concepto, lo que suelo hacer es ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. En el diccionario aparece masculinidad como cualidad de masculino. Creo que esto no nos da mucha información. Así es que lo más normal sería que busquemos qué es masculino. Aquí en masculino sí que aparecen más cosas. Perteneciente o relativo al varón, propio del varón, o que posee características atribuidas a él, dicho de un ser dotado de órganos para fecundar, perteneciente o relativo al ser masculino. Parece que lo que más se repite es la palabra varón. Vamos a ver qué pone en la palabra varón, a ver si nos aclara un poco más el concepto. En varón nos pone persona del sexo masculino. Vaya, ya nos está retrotrayendo al concepto anterior. Pero también hay otras dos acepciones en las que podemos ver que pone hombre que ha llegado a la edad viril y hombre de respeto, autoridad u otras cualidades. Luego más abajo, si te fijas, que aparecen en rojo, tenemos uso de la lengua. Buen varón, hombre juicioso, docto y experimentado. Santo varón, hombre de gran bondad, hombre ingenuo, condescendiente. Vaya. Ya nos va quedando un poco más claro qué concepto de varón tiene el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Pero me parece a mí que esto no lo cumple mucho Tom de las Islas de las Tentaciones, ¿verdad? Como en varias de las acepciones del concepto varón aparece la palabra hombre, vamos a ver qué dice el diccionario sobre ser hombre. En la primera acepción indica ser animado racional, varón o mujer. Claro, aquí está haciendo referencia al uso de el hombre como categoría que engloba a todas las personas, a todos los seres humanos. ¿Usarías esa palabra para referiros a las compañeras de clase? No, ¿verdad? Luego en la segunda acepción nos lleva la palabra varón, de donde ya venimos. Luego en la tercera pone varón que ha llegado a la edad adulta. Y en la cuarta me hace mucha gracia porque pone varón que tiene las cualidades consideradas masculinas por excelencia. No dice cuáles, pero pone ese sí que es un hombre. O luego pone muy hombre. Quizás no lo sabéis, pero por la presión de quienes abogamos por la igualdad y por un lenguaje inclusivo, el diccionario ha venido realizando pequeños cambios para callar bocas. Por ejemplo, hasta hace un par de años incluía el valor y la firmeza. Y ponía, ese sí que es un hombre. Es decir, se asociaba la valentía o la firmeza con los hombres. Pero la valentía y la firmeza no dejan de ser características personales. Es decir, que tanto lo puede ostentar un hombre como una mujer. Entonces, considerarlas masculinas por excelencia es un error. Lo que pasa es que ahí está la cultura patriarcal que arrastramos, que nos ha ido poniendo a los hombres en un papel y a las mujeres en otro. Y a esto le llamamos los roles o estereotipos de género, como por ejemplo, a los hombres se nos ha dicho que tenemos que ser fuertes, valientes, insensibles, que no lloramos, etcétera, mientras que a las mujeres se les ha dicho que tienen que ser sumisas, suaves, cuidadoras, que pueden llorar, etcétera. No todos los chicos serán como esa definición o como eso que espera la sociedad de los hombres, ni todas las chicas cumplirán con el prototipo, el estereotipo que la sociedad espera de ellas. Y eso es bueno, porque la realidad es que las diferencias entre hombres y mujeres van más allá de hombres y mujeres, sino que cada persona es diferente y no puede ser definida únicamente por su género o por su sexo. Pero retomando la definición de hombre en el diccionario, también ha habido otro cambio, y es que hasta hace un par de años recogía una acepción de hombre como marido. Punto pelota. No ponía nada más. Y sin embargo, ya en el 2020 ha evolucionado un poquito y encontramos que pone marido o pareja masculina habitual con relación al otro miembro de la pareja. Esto ya es un avance porque ya estamos dejando la LGTBI-fobia de lado y estamos pensando que un hombre puede estar casado con
otro hombre. Si te piensas que estos detalles no son importantes, quiero que te quedes con este dato. En nuestro diccionario se recogen más de 200 acepciones que hacen referencia a prostituta. Y sin embargo, hombre prostituto, solo hay 3 o 4 acepciones en todo el diccionario. Queda claro que nuestro diccionario es un poquito machistilla. En definitiva, lo que viene a mostrar el diccionario es que existe una antigua masculinidad, a lo que el sociólogo Eric Pescador, que también lo encontraréis en el folleto que os han facilitado, denomina modelo de masculinidad tradicional patriarcal, es decir, lo que diríamos el macho alfa o el macho ibérico, que se ha construido ese concepto de masculinidad diametralmente diferente de las mujeres, de lo femenino. Se había construido como todo lo opuesto a lo que sea ser mujer. Por eso, cuando encontramos hombres con características, profesiones o cualquier cuestión que se le considera tradicionalmente asociada a las mujeres, el sistema le castiga o le penaliza, va por él. Por ejemplo, un hombre sensible se le dice mariquita, no sé qué, no sé cuánto, porque se entiende que está más cercano al ser mujer que al ser hombre, cosa que es absurda, pero esta es la construcción que tenemos. Y si no nos damos cuenta, si no aplicamos el pensamiento crítico y no somos capaces de ver estas cuestiones que a través de los medios de difusión cultural, como pueden ser las películas, los libros de texto que tenéis delante, la música, las series o lo que sea, si no somos capaces de ver que nos están transmitiendo ese tipo de valores, pues nos la va a colar sin que nos demos cuenta. Claro, aquí la cuestión está que esta masculinidad tradicional patriarcal se ha forjado entre dos aguas, entre tengo que aparentar, tengo que tener una identidad aparente, tengo que demostrar que soy tal cosa, y la identidad oculta, que es lo que realmente yo siento que soy. Entonces, desde muy pequeños a los hombres nos han enseñado a que hay cosas que tenemos que tapar y que hay otras que tenemos que aparentar. A esto le llamamos la máscara. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama El caballero de la armadura oxidada. Hace referencia, por ejemplo, a esta máscara, a cómo el protagonista, por ese aparentar, por ese llevar siempre su armadura, llegó un día en que la armadura se le oxidó, hasta tal punto que ni siquiera su familia lo reconocía, porque no era capaz de quitarse el yelmo, el casco. Si lo leéis, os daréis cuenta de a lo que me refiero. Entre TikTok y TikTok da tiempo, ¿eh? Pero hay más ingredientes de esa masculinidad. Se nos ha dicho que tenemos que llevar la iniciativa, que tenemos que ser competitivos, tenemos que ser los más fuertes, los más altos, los más inteligentes, los más resistentes, los que más dinero tengan. Tenemos que ser también los más fuertes y dominar. Tenemos que tener una apariencia, una identidad dominadora. Y para eso nos va a obligar el sistema, o nos enseña el sistema, a que tratemos siempre de imponer nuestra voluntad, de tener el poder a toda costa, y si no, que utilicemos la violencia. Pero es que también hay unas características muy importantes que hay que tener en cuenta, que es la infalibilidad, es decir, que tenemos que ser infalibles, que no podemos fallar. Y esto, unido al riesgo, tenemos que ser un tipo de hombre que asuma riesgo, hace que no puedo equivocarme, y si me equivoco tengo que negarlo y tengo que tirar para adelante, lo que llamamos una huida hacia adelante. Aunque lo esté haciendo fatal, yo sigo. Pero también el tema de la asunción de riesgo, que me lleva a comportamientos absurdos. Ya sabéis que los deportes de riesgo están practicados mayoritariamente por hombres y tienen que ver con esta cualidad. Un hombre que ha sido criado y educado de esta forma, el concepto de los autocuidados o del cuidado de otras personas no va a estar muy integrado. Por eso estamos viendo cómo mayoritariamente en esta pandemia que estamos viviendo hay hombres que están incumpliendo masivamente con las medidas de seguridad, no llevan mascarilla, hacen fiestas, y tengo muchos compañeros y compañeras que tienen en consulta hombres que creían que eran máquinas y resulta que se han dado cuenta de que son humanos, porque una de las características de los seres humanos es que somos vulnerables, y las vulnerabilidades no siempre significan debilidades. Tenemos que saber distinguir entre una cosa y la otra, pero no podemos pensar que somos indemnes o que somos invulnerables, porque es mentira. Si aplicamos el pensamiento crítico, que sería como un filtro que nos ayuda a que no nos creamos todo lo que nos cuentan así como así, sino que sepamos cuestionar el mundo que para nosotros y nosotras es conocido, vamos a tenerlo más fácil. De hecho, en el paso 1 del folleto que os han entregado, tenéis oportunidad de aplicar el pensamiento crítico, porque el ejercicio que se os propone de imaginar determinadas frases
dichas o dirigidas a un hombre tiene que ver con algo que llamamos la regla de inversión. Si tú quieres saber si algo es machista, dale la vuelta. Cuando hablamos de que hay un anuncio que es sexista o que es machista, por ejemplo, porque aparece una moto súper espectacular y al lado una chica casi desnuda de forma muy sensual y demás, si quieres saber si ese anuncio es sexista o es machista, utilicemos la regla de inversión. ¿Te imaginas a un hombre de la misma forma? Quizá no, ¿no? Aunque haya cosas que al analizarlas o al estudiarlas nos pueda hacer determinada gracia, yo soy mucho de aplicar el sentido del humor hasta cierto punto, no podemos olvidar que esa vieja masculinidad de la que venimos hablando, ese modelo tradicional patriarcal de ser hombre, está reflejado en la sociedad de muchas formas. Por ejemplo, en la violencia contra las mujeres, no solo dentro de la pareja, sino en cualquier tipo de violencia, llegando hasta el punto de ser asesinada, lo que llamaríamos los feminicidios. Pero también hay otras formas de violencia que están relacionadas con esa vieja masculinidad, como pueden ser, por ejemplo, el acoso callejero o el acoso a través de las redes o de internet. Podemos estar teniendo comportamientos machistas o incluso violentos sin que seamos conscientes, pero sobre todo aquí lo que importa es la voluntad de cambio, que queramos formar parte de otra forma de ser hombre de la que ahora después hablaremos. También se refleja en que siguen siendo las mujeres las que tienen la carga mental. En el reparto de tareas o en los cuidados siguen las mujeres llevando el peso, y aunque haya hombres que cada vez participan más de las tareas del hogar, puede que realicen esas tareas pero no se encargan de la organización, de pensar lo que hace falta y demás. Es decir, no asumen la responsabilidad. Por otro lado, no es solo que nos hayan educado de manera diferenciada a las mujeres en cuanto a emociones, sino que nos han hecho que estemos un poco desconectados de nosotros mismos a nivel emocional. Eso puede tener como consecuencia que a veces estemos sintiendo algún tipo de malestar y para no escucharlo, para no sentirlo, caigamos en dependencia, en adicciones, como puede ser a los videojuegos, al juego, lo que llamamos la ludopatía, al consumo de sustancias, a esa actividades o esos comportamientos de riesgo, etcétera. Es muy importante reconectar con nuestras emociones y con nosotros mismos para tener salud y para tener un futuro. Quiero que sepáis que las consultas están llenas de hombres con este tipo de problemática y que su raíz es no haber sido conscientes de lo que les estaba pasando ni pedir ayuda a tiempo. Eso no significa que, por otro lado, no utilicemos la manipulación emocional. Es una estrategia en la que se nos ha enseñado, se nos ha educado desde siempre y que de alguna forma pues está legitimada porque, como podréis ver en el folleto, se ha normalizado el uso de la violencia, y dentro de la violencia, que se ve como natural, como mira, es que forma parte del amor, es que forma parte del ser hombre, es que esto es normal, que es natural, no pasa nada, que es mentira, por cierto, de modo que se convierte en una herramienta estupenda para mantener el control, para seguir manteniendo esa superioridad sobre las mujeres que ha establecido la sociedad, con el control, con la dominación, con el uso del poder y de la violencia. Mientras que a vosotras se lo he dicho, tenéis que estar aquí. Pero también, como reflejo de esta vieja masculinidad, encontraríamos la sobrerepresentación que tenemos los hombres en todos los ámbitos de poder. El fiel reflejo, pues sería la política. Lo hemos vivido en estos días con las elecciones en Estados Unidos. Ese Donald Trump que situaríamos en la cúspide de la pirámide social, que representa a la perfección ese modelo de masculinidad tradicional patriarcal que el sistema tanto quiere que tengamos y al que nos enseña a aspirar. Si os fijáis en el esquema que os estoy poniendo en la pantalla ahora mismo, debajo de ese Donald Trump que está en la cúspide de la pirámide, ese hombre blanco, hetero, de determinada edad, con un estatus y un nivel socioeconómico, etcétera, y de determinada fe o religión, encontraríamos otro tipo de masculinidades que están orientadas a alcanzar esas cotas de poder. Os he puesto como ejemplo hombres con una masculinidad tipo Kiko Matamoros, Rafa Mora o Amador de la serie La que se avecina. Esa masculinidad que es la que nos piden o nos exigen que mantengamos, de ser fuertes, de chulescos, de duros y demás. Porque ese tipo de masculinidad es muy tóxica y se basa fundamentalmente en mantener ese poder.
En contraposición a la vieja masculinidad, lo que encontramos son lo que se ha venido a llamar nuevas masculinidades, que también me gusta llamarlas masculinidades diversas. Hay muchas formas de ser hombre. Hay que buscar formas de ser hombre en las que nos sintamos cómodos, pero también que sean igualitarias, que sean justas, que no sean discriminatorias, que sean respetuosas. Esa es la base de la masculinidad del siglo XXI y hacia eso tenemos que tender. Cuando hablamos de la normalización de la violencia, como viene en el folleto, a mí se me vienen siempre a la mente personajes de los Simpsons. Por ejemplo, Nelson, que es el matón, el que hace bullying en el colegio. También cuando Homer agrede a su hijo Bart y cuando Bart agrede al director Skinner, por ejemplo. Es esa normalización del comportamiento violento, además a diferentes escalas en las que puede ser víctima y verdugo a la vez, ¿no? Como en el caso de Bart Simpson, y en las que siempre va a haber escalas. Por cierto, retomando la pirámide social de la que os hablaba antes, si os fijáis, en el tercer nivel encontramos esas masculinidades diversas de los que hablaba, hombres homosexuales o bisexuales, hombres con discapacidad, hombres mayores, hombres con menos recursos económicos, hombres racializados, de otras razas, migrantes, etc. Pero si os dais cuenta, en el nivel inferior encontramos a todo tipo de mujeres. Y es que en esta sociedad patriarcal, como hemos dicho, los hombres siempre van a estar en una posición superior y las mujeres en una posición inferior. Lo cual no significa que dentro de ese nivel inferior donde yo he colocado a todas las mujeres no haya jerarquías. También las hay. Carmen Lomana, que es una mujer rica, va a estar por encima, por ejemplo, de Cristina Lavenero, que ahora están tan de moda por el estreno de la serie sobre su vida. Y el modelo de la masculinidad tradicional tiene mucho que ver con que nuestro sistema sea así. Otra forma de normalización de la violencia tiene que ver con los videojuegos. Yo sé que, bueno, que van a decir, bueno, pero por jugar a un juego y demás no hay peligro. Bueno, depende. Los videojuegos pueden tener cosas buenas, pero sabéis que juegos como Grand Theft Auto tienen en la carátula el símbolo que representa que están indicados para mayores de 18 años. Sin embargo, seguro que muchos de vosotros, y alguna de vosotras a lo mejor, habéis jugado a este juego. Sería curioso preguntar cuántos de vosotros y cuántos de vosotras habéis jugado al Grand Theft Auto. Y también que comentéis realmente qué se ve en el juego. Que habléis de que te dan puntos por matar o atropellar a personas mayores, a mujeres, cómo aparecen las mujeres representadas en el videojuego, casi siempre muy hipersexualizadas, con ropa muy ceñida y demás. Pero luego hay otro tipo de juegos que también están muy extendidos, como por ejemplo el Fortnite, que yo he visto a niños de 6 años jugando al Fortnite cuando es un juego que está dirigido a mayores de 12. Y parece que esto no es relevante, pero se realizó un experimento en los años 60 que demostró que aprendemos la violencia por imitación. Pero ese experimento fue muy curioso porque además determinaba que cuando el modelo que ejercía violencia al muñeco bobo, a estos muñecos que les da un golpe, se vuelcan y se vuelven a levantar, cuando el modelo que ejercía esa violencia era un hombre, las conductas en los niños y las niñas que observaban, las conductas de violencia eran más frecuentes. Pero también se observó que había diferencias y los niños reproducían mucho más la violencia que las niñas. Y esto no es una opinión, esto está demostrado científicamente. Entonces, aunque creáis que los videojuegos no son importantes, o que las películas que vemos no son importantes, lo son. Y hablando de videojuegos, quería hablaros del Among Us. ¿El Among Us en qué consiste? Básicamente en que hay mucha gente que tienen un papel que le llaman tripulante y que hay otra persona que tiene el papel de impostor, que es el que tiene que ir matando a otros y conseguir que nadie los pille y demás. Claro, el juego parece que no tiene nada que ver con un concepto que se llama la fratría o la cofradía masculina, que es esa alianza, ese papel de protección que hay entre los hombres, de que si tú haces algo malo yo te tapo, yo te cubro, que si tú le eres infiel a tu pareja yo te sirvo de coartada, que nos vamos y entre varios le hacemos cosas a chicas cuando salimos de marcha y este tipo de cuestiones. Hay que romper con esa cofradía masculina. ¿Y por qué lo traigo a colación de la Among Us? Porque no me negaréis que muchas veces
veces en ese juego entran a jugar en una misma partida 3 o 4 amigotes con una alianza entre ellos para lograr ganar el juego. Y lo quería traer como ejemplo a vuestra edad de la cofradía masculina, pero que también puede ser cuando alguno de vosotros hace alguna travesura y los demás lo tapan o lo encubren. Cuidado con esto. Tenemos los hombres que empezar a levantar la voz. Si sabemos que hay alguien que ha cometido un delito, que ha tenido un comportamiento sexista, que ha sido violento, no podemos reírle la gracia, tenemos que plantarle cara. Ese es uno de los primeros pasos para ser un hombre de este siglo, del siglo XXI. ¿Cuál sería el primero y fundamental? Pues a través de ese pensamiento crítico, de ese filtro del que os hablaba antes, que empecemos a deconstruir nuestra masculinidad, que empecemos a ver en nosotros qué cositas o qué cuestiones o qué frases o qué comportamientos o qué actitudes machistas tenemos. El pensar que si una chica va vestida de determinada forma es una tal o una cual, el pensar que si una chica tiene varios ligues es una tal y una cual, cuando de un chico diríamos que es un machote, ese tipo de cuestiones, que empecemos a darnos cuenta de que tenemos que cambiar. Sabéis que hace una semana en TikTok se hizo viral el caso de un chico, Miquel Gómez, que había visto que hay una iniciativa a nivel mundial para romper con los estereotipos y para no justificar las agresiones sexuales, pensando que, claro, si las chicas van con faldas que van provocando y demás, que creó un movimiento en el que se invitaba a los chicos a vestir falda para romper con ese estereotipo. Miquel decidió ir a clase con falda y a tercera hora el profesor decidió que no estaba bien de la cabeza y que tenía que ir al psicólogo. Contó lo que le había pasado, por qué lo había hecho, y un montón de chicos en España y de chicas con el hashtag todos con falda salieron a defenderle y fueron a clase vestidos con falda, como por ejemplo esta foto que os pongo aquí. No sé si lo habéis hecho en Montemayor, si os habéis enterado o si habéis hecho algo similar. Otra característica, como te habrás podido dar cuenta, del hombre diverso, de la masculinidad diversa e igualitaria, tiene que ver con los cuidados, pero en las tareas del hogar, en casa, en el cuidado de la familia, pero también en el cuidado de uno mismo, que se puede ver ahora en la época que estamos viviendo en el uso de mascarilla, en respetar las normas, en lavarnos las manos con gel hidroalcohólico de manera frecuente, etc. Claro, cuando uno empieza a trabajarse a nivel emocional, a conocerse, a deconstruirse, se va dando cuenta en qué partes de su vida o de la vida de su entorno estaba siendo parte del problema y no de la solución, como por ejemplo las veces que se escaqueaba para no recoger la cocina, recoger la mesa, fregar, ir a hacer la compra, etc. Y eso empieza a cambiar un poco. Claro, esto se vive como una pérdida de privilegio y suele sentar mal, pero no podemos olvidar que el tener una masculinidad diversa también nos va a liberar de otras cargas, nos va a hacer que no tengamos que sentir esa presión de siempre ser el superhéroe, el salvador, de siempre tener que estar liándola para destacar, demostrando que somos hombres como si no hubiera un mañana y como si fuera lo único importante en la vida. Aplicando el pensamiento crítico, cuando empezó el confinamiento ocurrió algo muy curioso, y es que como no se podía salir a la calle excepto a comprar, a sacar al perro y poco más, se dieron situaciones de ir al supermercado. Yo vivo solo, por ejemplo, con mi gato, pero mi gato no hace la compra, donde normalmente había más mujeres que hombres, y de repente me encontraba a un montón de hombres comprando, y sobre todo además me los encontraba sin mascarilla. En aquella época había que llevar guantes, sin mantener la distancia de seguridad, charlando y tocándose así en el hombro. Y también me resultaba curioso cómo era raro ver a mujeres sacando al perro. De repente todos los hombres sacaban al perro. Antes seguro que discutían por hacerlo, pero ahora, como era la única posibilidad de salir a la calle, digamos que esa superioridad masculina hacia que solo hay esta oportunidad de aprovechar el espacio público, de salir, que es un privilegio salir a la calle con la que está cayendo, pues lo ejerzo yo, ¿no? Que soy el hombre. De hecho, se vieron hasta un montón de tíos en diferentes días y escenas que se disfrazaban de perro para salir a la calle, en unos comportamientos que te pueden hacer gracia, pero con la situación de crisis sanitaria, de emergencia que estábamos viviendo, pues demostraban muy poco sentido de la responsabilidad o muy poca capacidad de cuidado. En resumen, ¿cómo podemos pasar a tener una masculinidad diversa y abandonar esa vieja masculinidad? Primero y muy importante, tener claro que hay que superar el miedo al rechazo de otros hombres, que si tú decides cambiar, no tienes que
temer si hay otros hombres que te van a rechazar. Seas corresponsable, con que tú seas amoroso, con que tú seas cuidadoso, con que tú no tengas conductas de riesgo por tenerla, etcétera. Porque es que esos hombres no lo van a ver, están todavía alienados por el sistema y van a funcionar así. Entonces, superar el miedo al rechazo. Y también, y muy fundamental, a través del proceso de autoconocimiento, de trabajarnos interiormente o emocionalmente y también de potenciar una capacidad que tenemos todos los seres humanos que se llama la inteligencia emocional. Estamos muy acostumbrados y acostumbradas a desarrollar la inteligencia racional, pero eso de la inteligencia emocional ya os he dicho que para los hombres en esta sociedad se nos ha venido un poco dificultando u obstaculizando, ¿no? Y tenemos que poner un plus de esfuerzo en expresar nuestras emociones, en reconocerlas, en sentirlas, porque muchas veces no lo hacemos, y también en empatizar con otras personas. En este sentido también permitirse sentir emociones como la tristeza, el miedo, la vergüenza, y no taparlas o callarlas con la agresividad o el uso de la violencia. Y sobre todo que los valores sean el respeto y la igualdad. Con estos dos pilares es muy difícil meter la pata. Esto nos va a permitir que aprendamos nuevas formas de negociación, ¿no? Que utilicemos la comunicación para llegar a puntos de acuerdo. Y también, además de esto que os contaba de los cuidados compartidos, de la responsabilidad o la corresponsabilidad doméstica, el tema de la paternidad consciente, de la paternidad presente, porque a los hombres se nos ha educado tradicionalmente para que seamos padres ausentes, es decir, nuestra única función como padre era engendrar esos hijos e hijas, luego trabajar y llevar el alimento a casa y basta. En muchos casos ser el referente al que temer, ¿no? Cuando venga tu padre te vas a enterar. Y llegaba el padre y impartía justicia o castigaba o lo que sea. Eso no es ser padre. A eso se le denomina en la teoría un padre ausente. Tenemos que cambiar hacia otro modelo de paternidad que sean modelos de paternidad presente, como por ejemplo Silva, que abandonó una convocatoria de la selección española para estar con su hijo recién nacido, para ocuparse de él. Tenemos que tener más referentes de otro tipo de masculinidades que no sean siempre el Cristiano Ronaldo de turno, el Rafa Mora de turno, el Omar Montes de turno. Por si no lo sabíais, hay muchos movimientos de hombres que luchan por la igualdad. Está AIGE, Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. En Granada tenemos Red de Hombres por la Igualdad. En Sevilla está Foro de Hombres por la Igualdad. Se ha creado recientemente una asociación nacional que se llama Men Engage Alliance Iberia, que tiene también presencia a nivel internacional. Y se hacen muchas formaciones para profesionales en tema de nuevas masculinidades. Yo desde mis redes sociales, del mismo modo, con psicólogos feministas también estoy sensibilizando, así que si tenéis cualquier duda, pregunta, necesitáis un consejo o una orientación, no dudéis en contar conmigo. Y recordad que tenéis la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Montemayor a vuestra disposición, y que no olvidéis poneros ese filtro, esas gafas que son el pensamiento crítico, para que no os la cuelen. Chao.